Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Donde está el Espíritu de Dios, está la libertad. Por lo tanto, no puede haber temor, inseguridades ni frenos. El Espíritu nos enseña e impulsa a caminar, a vivir dinámicamente, en un deseo grande de llenar este mundo con el amor de Dios. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió.
amor, una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, hasta el día de hoy un velo les cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés, pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen,
con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor que es Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos. Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quien el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandor el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús, porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestro camino ya en este tiempo ordinario. Se nos presenta en el Evangelio de San Mateo, es la continuación de lo que hemos iniciado en el capítulo 5 sobre las bienaventuranzas. Ñañemongueta ponaguriña de Ayebaya Eguri, que aquí comienza con el capítulo 5, Peñán de Yara, hoy cuame eañande. ¿Qué es lo que el Señor nos propone y nos dice que tiene como elemento indispensable que tiene que vivir un cristiano, o sea, un seguidor suyo? El que le sigue a Jesús tiene que vivir entonces las bienaventuranzas. Y dentro de esta reflexión que nos está presentando San Mateo, poniendo en boca de Jesús los elementos esenciales y fundamentales de lo que implica y significa la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, en estas bienaventuranzas hoy se nos presenta el hecho de cómo nosotros afrontamos los problemas. Va ella pañande, alleva, ñañemoí, pe problema renondebe. Algunas veces con mucha facilidad perdemos la paciencia, somos muy impacientes, queremos ya la solución todo enseguida. Y bueno, es un poco, por lo menos, si hay ese deseo de mejorar, de cambiar, de no quedarnos con los problemas, o pego ya y pon imagina. Ahora lo que tenemos que ver en todo caso es el cómo. ¿Qué metodología la ñande ya es? Porque el cristiano de por sí entonces tiene que buscar la paciencia, tiene que buscar esa fuerza, ¿verdad?, que le viene del Espíritu de Dios, y entonces ya es ñande, ya pues allá calcula. Porque la violencia, la reacción de por sí no nos hace llegar a nada positivo. Algunas veces ñambuey la situación. Yo les puedo decir por experiencia, ¿verdad?, sacerdotal, acompañando a tantas personas o a tantos matrimonios, cuando no hay esa posibilidad de diálogo, cuando no somos capaces de encontrarnos frente a frente, de mirarnos a los ojos y de hablar, ciertamente que después entonces nos esquivamos los unos a los otros, vamos enfriando esa confianza y ese amor hacia las personas, y después, primero, cada uno hace lo que quiere porque se va enfriando la situación, y segundo, nunca llegamos a dar soluciones reales a los problemas que van surgiendo. Y nosotros sabemos que después vienen las consecuencias. No hace falta que yo comience a explicarle todas las consecuencias que vienen a causa de los malos entendidos o de la incapacidad del diálogo. No estamos diciendo que nosotros no nos podemos equivocar. Ya hay equivocanio, pero tenemos que ser entonces, si tenemos corazón sincero y si somos verdaderamente seguidores del Señor, si somos cristianos, allá po ahí. Vamos a canatín la semena, vamos a canatín la sembiricótena, vamos a canatín veñan de yárabe, porque en síntesis peala ya po ahí. Entonces ya que veñan de yara anda ya po por ahí peñan de yarare nonde peñan de ya evacue. Eso es entonces lo que nosotros le llamamos la infidelidad, ¿verdad? Que no me estoy refiriendo simplemente a una infidelidad matrimonial, que tantas veces, ¿verdad?, suceden, y por eso es que continuamente hasta la Biblia te habla de las infidelidades, y las comparaciones de las infidelidades para con Dios se hacen a través de estas relaciones que existen entre nosotros, muy antropológicas. Entonces, queridos hermanos, hoy lo que la palabra del Señor nos está invitando, porque todo el capítulo 5, las bienaventuranzas y lo que sigue a continuación y seguiremos escuchando, son ofertas. Esto es lo que yo te ofrezco, nos dice el Señor. Ser cristiano significa esto. Y eso va a depender de nosotros, queridos hermanos. Hoy entonces que estamos reflexionando y que estamos celebrando esta Eucaristía, nos tiene que ayudar a nosotros para entender, comprender, centrarnos en esto que el Señor nos va ofreciendo. Y entonces por eso nos está diciendo, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser superior.
Y cuando estamos hablando de una justicia superior, quiere decir que nosotros no podemos quedarnos en el famoso ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, heiseupa. Entonces indica, tú ñande ya pitau pebe, sino que ñandeña mañana, jamón buribeña mañana, peñande yara oyerure haisha ñande. El cristiano que vive profundamente se siente tocado por el Señor, busca dentro de su metodología, busca estrategias que nos hace llegar a ese diálogo y a esa comprensión con la persona. Y más aún, si nosotros decimos que nos amamos, si nosotros decimos que nos hemos elegido los unos a los otros, ¿verdad? En una familia, en un matrimonio, en un lugar de trabajo, personas que convivimos siempre, sabemos que es difícil, pero no nos olvidemos que cuanto más nosotros metemos leña al fuego en una forma negativa, ciertamente que después también va a ser mucho más difícil el aspecto del diálogo, el aspecto de zanjar o de solucionar los problemas. Nuestra justicia tiene que ser mayor que aquella que nos propone el Antiguo Testamento o aquella justicia que nos proponen los escribas, los fariseos. El cristiano es aquel que sabe de cierta manera entonces aplacar esa ira, aplacar ese enojo, ¿verdad? Pero no simplemente porque es masoquista o porque quiere deleitarse en el sufrimiento o en los problemas. No, absolutamente no. Sino que porque sabe que tomando esa cruz, llevándolo sobre el hombro y afrontando verdaderamente, entonces después es capaz de dialogar, de hablar y de solucionar verdaderamente los problemas. Y eso después nos lleva a una verdadera conversión. Queridos hermanos, pidamos esta gracia y pidamos sobre todo el discernimiento. Ya llegue esa cuaja, ya lleva ya llegue esa pea. Upea con la ñandera, pena, upea la ñandera este día y cuave ñande. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. Respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que nunca se acobarde de llevar con alegría la buena noticia a todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que vivan con coherencia la vocación y el compromiso con la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades, para que fomenten la reconciliación y la paz social en la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los padres de familias, para que apliquen dentro de la casa el espíritu de perdón y vivan en armonía, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que sepamos comprender el amor misericordioso de Dios y actuemos con justicia con los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
me quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final.
Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos consagramos a nuestra Madrecita, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Jesucristo se quedó presente en medio del mundo con su cuerpo y con su sangre. Ese es el misterio que se celebró durante la solemnidad del Corpus Christi este domingo 6 de junio. Él se nos da como alimento, especialmente para ser fuerza en nuestras fragilidades y para enseñarnos a ser compasivos con las debilidades de los demás. Así lo recordó el Papa Francisco en su catequesis para el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro atiborrada de fieles. El pontífice explicó que precisamente la sencillez de un pan que se parte y se reparte revela el modo más excelente para vivir concretamente la fe, es decir, hacerse don para los demás. Porque la Eucaristía no es el premio dei santi, no. La Eucaristía no es el premio de los santos, no. Es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengan miedo, tomen y coman. Cada vez que recibimos el pan de vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Tras la bendición desde el balcón del Palacio Apostólico, Francisco evocó la figura de la nueva beata italiana que fue proclamada ayer. Se trata de Sor María Laura Mainetti, una religiosa mártir de la fe, asesinada hace 21 años por 3 adolescentes durante un rito satánico, a quienes perdonó en su agonía. Por la tarde, Francisco presidió la Eucaristía en la Basílica de San Pedro e insistió en que este sacramento es alimento de vida ofrecido a todos, especialmente a los débiles. La Eucaristía quiere alimentar al que está cansado y hambriento en el camino. No lo olvidemos. La iglesia de los perfectos y de los puros es una habitación en la que no hay lugar para nadie. La iglesia de las puertas abiertas, que festeja en torno a Cristo, es, en cambio, una sala grande donde todos, justos y pecadores, pueden entrar.
Y como por razones de la pandemia por segundo año no se pudo realizar la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, el Papa invitó a hacer un instante de adoración ante Jesús presente en la hostia consagrada, el gran signo del Dios amor que se hace accesible para todos y que bendice al pueblo que lo reconoce, lo escucha, lo sigue y da testimonio de su misericordia. Reina del cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre María. Solo tú das tu dulce paz
solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia?
si fuera a habitar en los confines del mar. Tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo la carta, la segunda que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, 15, luego al capítulo 4, 1 y del 3 al 6. Dios brilla en nuestros corazones. ¿Qué nos dice Pablo? Hermanos, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Y así sigue esta palabra del Señor que nos invita a reflexionar, a entender qué es lo que el Señor nos va regalando siempre en el día a día. Aquí entonces dice, Dios que brilla en nuestros corazones. No podemos ya compararnos simplemente con aquel brillo que le dio en ese encuentro de Moisés con el Señor, sino que ahora dice que ese velo cae totalmente porque es la presencia del mismo Espíritu el que nos habla. Es la fuerza del Espíritu, queridos hermanos, el que nos está interpelando. Oñe eñande hina oporanduñande, hoy que hina peñande ñe ame ayepa, hoy que hay peñande apunto un vehículo hanguay ñande ye cuamimba, epa peñande yaro yerureñande hina peñande con asopupe. Es decir, desde la palabra de Dios somos interpelados, somos llamados por Dios. ¿Qué vida estamos llevando, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra verdad, pero ante el Señor? Ñande yara bendiga tu ñande yapu.
Yande yaran en donde bendigatuña mocañimba eve. Y por eso justamente dice, se nos cae el velo. Esto, queridos hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta. Yandeco ya algunas veces no se te cae pico la cara, ya hoy ñande. No tenés pico vergüenza. O peor dice, se te cae el velo. ¿Por qué? Y porque justamente nos encontramos ante un Dios que nos desvela. Desvelar quiere decir sacar la máscara, que nosotros podamos encontrarnos ante el Señor tal cual somos. Diga tuña mocañimba de Beijui. Y por eso entonces que ahora estamos ante el Señor, que somos cristianos, nosotros ya no estamos velados, sino que sin el velo para poder encontrarnos directamente con Él. Y cara a cara poder decir la verdad, aquello que nosotros somos, aquello que nosotros vivimos, aquello que nosotros estamos llevando adelante como un compromiso como cristianos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.